Bueno, Romanos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 10. Este pasaje es un pasaje breve, pero de mucha profundidad. Me gustaría que lo podamos leer juntos. Voy a leer la versión Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Bueno, antes de empezar lo que vamos a hablar de este tema, quisiera decir que esto es claramente una expresión literaria que se llama quiasmo, en el cual se presenta algo, se dice algo, una introducción, después se desarrolla algo en el medio y se vuelve a repetir lo que se dijo al principio. Es como un sándwich. Pan, queso y pan. Y acá está diciendo esto. La importancia de este texto que podemos ver es: el que ama cumplió la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al final, el que ama cumplió la ley. ¿Lo ve? Se usa esta expresión literaria que usaban los hebreos y usaban los griegos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos retener algo y para que podamos memorizar algo. Y si hay algo que nosotros tenemos que memorizar hoy es esto: el que ama cumplió la ley. Así que amemos a nuestros prójimos, porque el que ama cumplió la ley. Podríamos cerrar esto así, pero no es el caso, ¿no? Bueno, si queremos entender este pasaje, que es realmente profundo, y sacarle el mayor provecho, debemos mirarlo dentro de un marco que nos va a ayudar a entender qué es lo que está diciendo Pablo en este texto. Si yo le muestro una obra de arte y se la paso en un papel, usted seguramente no le va a dar el valor que tiene porque no está enmarcado. Si yo digo, vamos a ver un Da Vinci, usted no se va a preparar para ver un Da Vinci en un papel, sino va a ver un marco, va a ver un Da Vinci a través de un vidrio protegido. Eso es el marco. Y bueno, si nosotros queremos ver y sacar mayor provecho a lo que está diciendo Pablo en este texto, tenemos que mirarlo en su contexto, en el marco en el que fue dicho todo esto. Y Pablo estaba disertando teológicamente 11 capítulos, estuvo hablando de cómo es que el hombre es salvo. Y esto es por gracia y por misericordia, por medio de la fe en Cristo. En el Evangelio, dice Pablo, se llama a todos los hombres a que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y los que creen en Cristo realmente son perdonados, porque Cristo es el único camino al Padre. Y los que creyeron empiezan a vivir una vida nueva en Cristo, pero todavía están en el mundo. Sí, estoy en Cristo, sí, pero todavía estoy en el mundo. Han sido perdonados todos mis pecados, pero todavía hay un bagaje de pecado en mí y tengo un problema, ¿no? El cristiano, dice Pablo, tendrá que atravesar el valle en el cual las lágrimas se convierten en risa. Eso es el día a día, en el cual los cristianos luchamos contra el mundo y luchamos contra el bagaje de pecado que todavía está en mi corazón, en nuestro corazón. Pero Dios no nos deja desamparados para luchar, o no nos deja desprovisto de herramientas para atravesar ese valle, sino que
Dios nos da herramientas para que podamos transitar nuestra vida hasta que podamos llegar a encontrarnos con nuestro Señor. ¿Y cómo es que nosotros vamos a encontrar fuerzas y herramientas para vencer la tentación del mundo y para vencer todavía ese bagaje de pecado que está en nuestro corazón? Pablo dice que debemos renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora tenemos un panorama un poquito más claro, ¿no? El creyente deberá resistir la influencia del mundo que le rodea y deberá resistir la tentación de sus propios deseos. Y para eso necesita renovar su mente a través de la comprensión y del estudio de la palabra de Dios. Ahora lo vemos un poquito más claro, ¿no? ¿Sí? ¿Todavía no? Este cambio, esta renovación, esta transformación, esta metamorfosis ocurre a través de exponernos a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios afecte todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas en las cuales nosotros tenemos algún tipo de injerencia. Por ejemplo, comienza Pablo diciendo en la iglesia local. Romanos 13. En la iglesia local. Ahí es donde nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios nos transforme, dejar de amoldarnos con el mundo y empezar a amar a la iglesia local. Y Pablo dice, bueno, ya está. Puedes amar a la iglesia local y ahora extiende un poco más los límites. Ahora ama a tus enemigos. Para poder amar a nuestros enemigos, debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no quiere amar a nuestros enemigos. Y después dice, Pablo extiende un poco más los límites, dice, ahora amen a las autoridades. Difícil, ¿no? Necesitamos ir de nuevo a la palabra de Dios. Entender que todas las autoridades fueron puestas por Dios para poder amarlos y someternos a ellas. Así que si miramos dentro del contexto, dentro del marco de lo que Pablo viene diciendo, podemos ver que Pablo le dice a los creyentes de Roma que Dios tiene un plan y el plan de Dios es que podamos ser moldeados por su voluntad, transformados por su palabra. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en amor en cada área de nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Que podamos vivir en amor. Porque, ¿sabe? Nosotros podemos tener dones maravillosos. Es más, podemos ser una iglesia con todos los dones, como era Corintio, pero no tenía amor. ¿Y saben qué pasó? La iglesia terminó siendo un caos. Tanto que había un hermano que se había llevado a la mujer del otro dentro de la misma congregación. Pero tenían todos los dones. ¿Qué faltaba ahí? Faltaba amor. Si no tenemos amor, vamos a buscar la venganza de nuestros enemigos. Pero Dios dice, mía es la venganza. Ama a tus enemigos. Si no tenemos amor, no seremos buenos ciudadanos y no respetaremos a las autoridades públicas. Y sin amor, ni siquiera seremos buenos religiosos. En el caso de que queramos ser personas piadosas, ¿no?
El fin de Dios, el fin que Dios persigue es que vivamos en amor, ya que el amor, es el camino más excelente. No existe otro camino, solo el camino del amor. Y cuando amamos, cuando realmente tenemos esta actitud de entregarnos hacia el otro, dejar de preocuparnos por nosotros y empezar a preocuparnos por el otro, es cuando realmente nos parecemos más a Dios. Si queremos entender este texto y sacar el mayor provecho posible, debemos entender de que si Dios nos salvó, es para que vivamos en amor. Y para vivir en ese amor, debemos dejar que la palabra de Dios nos moldee. No hay atajos. Porque si no nos moldea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, el mundo lo hará. ¿Lo podemos entender ahora? Dejemos ahora que la palabra de Dios nos alumbre para que nuestra mente sea transformada y nuestros corazones se inclinen a hacer la voluntad de Dios, que es amar. Ese es el marco. Ahora vamos al texto. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Pablo venía diciendo que los cristianos debían tener una actitud de respeto hacia las autoridades porque éstas fueron puestas por Dios. Versículo 7 dice, pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y luego dice, no deban nada a nadie. ¿Sabe? Muchos cristianos interpretaron que lo que Pablo estaba diciendo acá es que los cristianos tenían prohibido tomar deuda o sacar un préstamo. Muchos creyeron, dice, no, Pablo está diciendo acá, no podemos sacar un préstamo. Está prohibido endeudarse. Pero si un cristiano ve la necesidad de tomar un préstamo o pasar la tarjeta, eso no es pecado. El cristiano debe estar dispuesto a pagar esa deuda. No hay pecado en pedir un préstamo. El pecado está en no pagar el préstamo. ¿Sí? Seamos claros, ¿no? Es un deber del cristiano cumplir con las obligaciones contraídas y las obligaciones hacia el Estado en el que está viviendo. No podemos deber nada a las autoridades, al rey, a los gobernantes, al municipio. No podemos deber nada a las tarjetas, no podemos deber. De hecho, hoy no podemos deber nada, ¿sí? Porque si usted se atrasa una cuota en el cable, lo llaman 27 veces por día, le mandan mensajes, le escriben en Facebook y no sé cuántas cosas más. Así que es imposible deber hoy, porque te persiguen y bueno. Yo creo que el Señor permitió eso para que no nos olvidemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Rey del universo? ¿Acaso no estamos llamados a obedecer a nuestro Rey? ¿Acaso no nos fueron dadas reglas específicas que debemos obedecer? ¿Estamos cumpliendo lo que Dios nos pide que hagamos? El caso es que estamos en deuda. Nosotros estamos endeudados. Y saben, es una deuda inmensa. Una deuda eterna. Grande como Dios mismo. Y aquí es donde nosotros pedimos el resumen, ¿no? Y empezamos a decir, ay Señor, que no sea mucho, que no sea mucho. ¿Cuánto debemos a Dios?
¿Se ha puesto a pensar eso? Pablo dice, no deban a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. La deuda es una deuda de amor hacia Dios. ¿Quién? Este Dios que nos perdonó y nos libró de las exigencias y de las demandas de la ley. Su perdón, el perdón de Dios, es completamente inmerecido para nosotros. Y como no podíamos pagar una deuda tan inmensa, Dios nos perdonó. Y ¿saben? No nos pide nada a cambio. Así que nosotros debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. El amor que recibimos es totalmente inmerecido. No hay nadie que se merezca el amor de Dios. Nadie. Vamos a ver un par de textos. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. Nosotros conocemos el amor porque había una deuda sobre nosotros que la ley de Dios reclamaba. No podíamos cumplir sus mandamientos, pero vino Cristo y murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es porque Dios nos amó de esta manera absolutamente inmerecida, es que estamos en deuda. Tenemos una deuda. Y esa deuda es una deuda eterna. Le debemos amor a Dios. Y le debemos amor a todos los que nos rodean. Pero lo cierto es que no podemos pagar y no podemos devolver ni siquiera el 10% de lo que debemos. Pero, aunque no podemos pagar, se nos dice que debemos vivir recordando esto. Tenés una deuda. Tenemos una deuda. No puedes pagarla, pero la tienes. Imagínate que debes mucho dinero a alguien y ese alguien es tu jefe. Y bueno, un día tu jefe te llama y te dice, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vas a pagarme? ¿Cómo pensás devolverme esto? Y él te mira y él sabe porque te conoce, además de que ser tu jefe, es tu amigo, y sabe que no puedes hacerlo, que no puedes devolverle. Y cuando empezás a balbucear, te dice, ¿sabe qué? Déjalo, no me debes nada. Ahí nos pasaría esto. Primero, tendríamos un gran alivio porque esa deuda ya no está. Pero por otro lado, estamos más endeudados todavía. Porque ahora le debemos que nos haya perdonado. Y esa deuda es más grande que la económica. En ese sentido, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos el sentir que tuvo el apóstol Pedro en aquella mañana en que Jesús fue a buscarlo a la playa y le preguntó, Pedro, ¿me amas?
Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes, yo te debo mucho. No puedo amarte. Jesús vuelve a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes. Jesús le dice, ¿me quieres? Tú sabes, Señor. Si Cristo hoy nos preguntara a cada uno de nosotros, Ariel, ¿me amas? ¿Cuál sería la respuesta? Creo que podríamos tomar este texto que venimos estudiando y decir, Señor, estoy en deuda. No te amo como debería. Tú lo sabes todo. Estoy en deuda. Solo este tipo de deuda es la que le está permitido al cristiano tener. La deuda de amor hacia Dios y hacia nuestros prójimos. ¿Te has puesto a pensar en la deuda que tienes con Dios? ¿Sabes que nunca podrás pagarla? ¿Sabes que estás en deuda con los que te rodean? Porque Dios inexplicablemente decidió amarte y ahora nos llama a que llevemos el Evangelio a todos aquellos que no los han escuchado. Y Pablo decía en Romanos 1, 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo estaba en deuda. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El cristiano tiene una deuda de amor hacia Dios y tiene una deuda con aquellos que no escucharon el Evangelio. Somos deudores. Si tenemos el mensaje de Cristo y no lo predicamos, estamos en deuda con esas personas, con esas almas que están en riesgo de ser arrojadas al infierno eternamente. El cristiano está en deuda. Y aunque nunca podremos cancelar esa deuda, se nos manda a que amemos. No como si pudiéramos devolver ese amor que se nos dio, sino porque no podemos pagar es que debemos amar. Pero asombrosamente, aunque no podemos pagar o no podemos igualar el amor recibido, si logramos amar, habremos obtenido algo que era totalmente impensado para la nación de Israel y para todos los fariseos y para todos los religiosos. Dice, no vas a poder devolverle todo lo que le debes a Dios, pero vas a lograr algo que muchos nunca pudieron ni siquiera imaginarse. ¿Qué es? Pablo dice, el que ama ha cumplido la ley. ¿Puede verlo? Esto es asombroso. Este es un tema súper controversial. Los judíos sabían que era algo imposible tratar de cumplir todos los mandamientos de la ley. Y Pablo está diciendo que el que ama cumplió la ley. ¿Se ha puesto a pensar cuántos mandamientos hay en la palabra de Dios que el hombre debe cumplir? Exigencias que Dios tiene hacia el hombre. En el compendio de leyes que están expresadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay, ¿sabe? 613 leyes del Antiguo Pacto, 613 leyes que debían cumplir.
Y es muy interesante que no solamente que eran muchas, es casi imposible pensar en que podemos memorizarlas. ¿Quién se memoriza 613 leyes? Así que no solamente que era imposible de memorizarlas, sino que era imposible de obedecerlas. Y el tema es que Dios no había dado la ley para que nosotros creamos que podíamos obedecerla, sino que nos dio la ley para que nos desahuciemos, para que dejemos de tener esperanza en nosotros mismos y esperemos en alguien que cumpla la ley por nosotros. Y esto es lo que dice Pablo en Gálatas 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley podía mostrarnos que era imposible para nosotros. Pero Pablo dice que el que trata de vivir en una actitud de agradecimiento y de amor hacia Dios y hacia sus prójimos, ha cumplido toda la ley. Esto era un escándalo para los judíos. Era algo impensado. ¿Por qué el cristiano cumplía toda la ley? ¿Cómo puede ser? Es que el cristiano estaba unido a Cristo y Cristo había cumplido toda la ley. Y ahora yo no tenía que seguir un decálogo de leyes, sino que solamente tenía que amar, porque estaba en deuda con aquel que había cumplido toda la ley. ¿Lo puede entender? Y pasa a explicar. Porque, versículo 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, todas las leyes, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Hay una ley de matemática que expresa esto que está diciendo Pablo. Y la ley dice así, que la suma de los números negativos da como resultado un número positivo. ¿Conoce esa ley? ¿Recuerda la seña de matemática? ¿Ya le vino a la mente? Pablo está detallando y está mostrando que hay mandamientos que son negativos, prohibiciones. Dice, no adulterarás. Es una prohibición, es una negación. No cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Pero si ocupamos esta ley y si ocupamos lo que Pablo viene diciendo, es que la suma de todas estas negativas y todas estas prohibiciones tiene como resultado algo positivo. ¿Cuál es el resultado? ¿Se ha puesto a pensar? La suma de todos estos mandamientos negativos nos dará como resultado que Dios en su amor trata de cuidarnos. Al contrario de pensar de que Dios solo nos prohíbe cosas, lo que deberíamos pensar es que Dios nos ama tanto que conoce nuestro corazón y sabe cuáles son las áreas en que nos veremos tentados. Y estas prohibiciones o negativas tienen como fin algo positivo. El fin positivo es que Dios ama a su pueblo y a sus hijos y Él quiere que no caigamos en estos pecados horribles. En resumen, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: Dios nos llama a que le sirvamos, no por temor, sino por amor. Y el consejo de Dios siempre es por y para el amor. La suma de todo
el consejo de Dios es el amor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, no voy a querer dañar nada de lo que él tenga, ni su esposa, ni sus bienes, ni codiciar nada de lo que tenga. ¿Lo puede ver? La suma de todo el consejo de Dios siempre es el amor. Versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo repite esta frase tan revolucionaria. El amor es el cumplimiento de la ley. Esto es algo que debemos grabarnos en nuestro corazón cada día. Si podemos amar, si podemos pensar en vivir una vida en la cual podamos recordar todos los días cuánto le debemos a Dios, habremos cumplido la ley. Si podemos entender que sus mandamientos no son gravosos, sino que la suma de toda su voluntad es el amor, habremos cumplido la ley. ¿Y saben? Lo último que haríamos, lo último que estaría en nuestras prioridades sería dañar a nuestro prójimo. Aborreceríamos ese pensamiento. Si una persona está tratando verdaderamente de agradar a Dios, tendrá como resultado una vida de amor a Dios y a su prójimo. Sin embargo, las personas que no han entendido el amor de Dios, que no han recibido el perdón de Dios, no se dejan moldear por la palabra de Dios, ven en la palabra de Dios un montón de negaciones y prohibiciones y prefieren vivir su vida rebelándose contra Dios. Y al no buscar el consejo de Dios, no son transformados, no son regenerados. Y ¿saben? La persona que no entiende esto tiene una característica muy particular. ¿Saben? Los que no se dejan moldear por la palabra de Dios, los que no entienden que toda la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable, hacen daño a su prójimo. ¿Recuerda usted la historia de Caín y Abel? Esa es una historia que nos puede traer luz de cómo es que operan los hijos de Dios y cómo operan los que no son hijos de Dios. Abel amaba a Dios y se sentía en deuda con Dios por su misericordia. Entonces, ¿qué hizo Abel? Abel trató de darle lo mejor que tenía a Dios. Y tenía una actitud de amor hacia Dios y hacia su hermano. Sin embargo, Caín tenía una actitud distinta. En vez de sentirse en deuda con Dios, él sentía que Dios le debía algo a él. Se había enojado porque Dios no aprobaba su adoración. Y la adoración de Caín era una adoración desinteresada y devaluada. Y por último, en vez de tener amor hacia su hermano, él tenía odio hacia él. Primera de Juan 3, 11 y 12 dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. La persona que cree que Dios está en deuda con él es una persona que no le va a dar importancia a la adoración.
no va a amar a su hermano, no le va a dar importancia a la voluntad de Dios de cómo debe ser la adoración. Va a querer adorar a Dios como a él le parece. No va a querer congregarse porque dice, yo adoro mi casa. No va a querer obedecer la ley de Dios y dice, no me gusta porque la Biblia ya pasó de moda. Va a querer algo nuevo, una experiencia nueva. Va a ir en contra de lo que Dios dice. No va a querer entregar una adoración sacrificial, sino solamente le va a dar a Dios lo que le sale. Y ni hablar del amor al prójimo. ¿Tengo el sentir de que estoy en deuda con Dios? ¿O creo que Dios me debe algo a mí? ¿Tengo el sentir de que estoy en deuda con mis hermanos? ¿O creo que ellos me deben algo a mí? Si tengo ese sentimiento o ese pensamiento, seguramente mi adoración será una adoración defectuosa, corrupta, devaluada hacia Dios. Y estará centrada en lo que hace el otro. Y no estará centrada en hacer la voluntad de Dios. Y además, seré una persona que dañará a mis hermanos, dañará al entorno, dañará a su propia familia. Y ¿sabes lo curioso? Es que Caín, para matar a su hermano, lo llevó al campo para herirlo. Los desagradecidos con Dios llevan a las personas que están sirviendo a Dios en amor y los hieren en el campo. Los hieren desacreditándolos. Los hieren y les quieren quebrar porque ellos mismos tienen un corazón no convertido. Si Dios te llamó para servirle, no te asustes si un falso hermano te quiere acusar mientras estás en el campo sirviendo a tu Dios. Estos falsos hermanos quieren hacer las cosas como ellos quieren. Y si no se hacen las cosas como ellos quieren, entonces la guerra. Hago un anuncio, porque las cuentas claras conservan los amigos. Aquí no se hacen las cosas como a cualquiera se le canta. Aquí se hacen las cosas como Dios manda. Y al que no le guste, está avisado. Ama, porque estás en deuda. Ama y habrás cumplido la ley. Ama porque la suma de toda la ley es el amor. Y de nuevo, ama y habrás cumplido la ley. ¿Sabe? Llévate hoy este pensamiento. Levántate cada día a la mañana. Abre los ojos ahí en tu cama y hazte esta pregunta. ¿Amas a Dios? Imagínate que Cristo te está preguntando, ¿me amas? Imagínate que Cristo viene ahí donde estás y te dice, ¿me amas? Y después
Sal de tu cama diciendo, Señor, estoy en deuda. Tú sabes. Lo intentaré hoy. Voy a intentarlo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, estamos en deuda. No podemos pagar, no podemos devolverte todo lo que nos has amado. Pero sin embargo, podemos intentarlo. Podemos amar a nuestros prójimos. Podemos amar en nuestra iglesia. Podemos amar aún a nuestros enemigos. Señor, gracias porque tu palabra nos saca del conformismo, nos saca de la estructura que el mundo nos quiere poner y nos lleva a mirarte a ti. Señor, gracias porque no podíamos cumplir todos esos mandamientos, pero tú enviaste a tu Hijo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y bajo la ley fue maldito en un madero por nosotros. Y nosotros tenemos ahora esa deuda que teníamos totalmente cancelada. Y tú nos dices que no te debemos nada, solo el amarte. Y nosotros, Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos a amarte y amar a nuestros prójimos. Te doy la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener pensamientos egoístas y pensar que tú nos debes algo o que nuestros hermanos nos deben algo. Señor, no merecemos nada de lo que tenemos. Gracias, Señor, por tu amor inmenso y por tu misericordia. Señor, que tu palabra anide en nuestro corazón y hoy podamos ir y seguir reflexionando en ella. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.